Qué bueno que podemos estar aquí a pesar de la lluvia, que ya vemos cómo está el clima. Dios le plació regalarnos un clima así el día de hoy, porque a Él no se le ha escapado de las manos. Y gloria a Dios por su providencia, ¿no? Entonces, vamos por favor a empezar con el tema del día de hoy. El día de hoy, aunque tiene que ver con Hechos de los Apóstoles, vamos a hablar de un tema que es muy, pero muy actual. El día de hoy yo me propuse hablar de un tema que creo que es indispensable en la iglesia, en mencionarlo y enseñarlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hoy en día he escuchado muchísimas voces, muchísimas palabras, muchísimos testimonios, incluso videos de que viene una tercera guerra mundial, de que la guerra con Israel y ¿contra quién? Irán, que si Estados Unidos, que si Donald Trump es el anticristo, que si Bill Gates ya nos inyectó el código de la bestia, el 666, por medio de la vacuna del COVID, ¿no? Y que si ya viene el hijo de perdición. Y bueno, he escuchado una cosa y una bola de cosas, que si hay que orar por el pueblo de Israel, que si no hay que orar por él, que si, porque son los escogidos de Dios, el pueblo de Dios. ¿Has escuchado eso últimamente? Que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y hay que estar orando por él. Yo diría lo siguiente: hay que estar orando por Israel, hay que estar orando por Irán, hay que estar orando por México, hay que estar orando por Estados Unidos. Yo creo que hay que estar orando por todo el mundo, absolutamente, ¿no? Para que los pies se inclinen ante Cristo, los escogidos, su iglesia, ¿no? Y me encantaría el día de hoy tomar este tema que es muy controversial y que es muy relevante y que es muy actual el día de hoy. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, no solamente hablo de la iglesia local, La Roca, sino hablo de la iglesia a nivel general, hay muchísima distorsión del tema. Hay muchísima ambivalencia. Hay unas personas que dicen que sí hay que estar orando y que las promesas de Israel se van a cumplir para el pueblo étnico, ¿no? Al 100%, y que Dios tiene otro pueblo que es la iglesia, ¿no? Y separan a la iglesia del pueblo de Israel y tienen ahí un movimiento o una situación que tiene que ver con un movimiento escatológico que ha permeado, que se ha ido introduciendo a lo largo de los años y que es nuevo. En realidad, el movimiento del que voy a hablar el día de hoy, es nuevo en realidad y que no tiene un contorno y un entorno histórico, pero que sí ha traído muchísima desviación en el cuerpo evangélico en la actualidad y sobre todo muchísima confusión. Bien, hoy voy a hablar acerca del verdadero pueblo de Dios, del Israel verdadero de Dios, el Israel bíblico. ¿Quién es en realidad el pueblo de Dios? ¿Quién es el Israel bíblico de Dios? Y esto es importante porque como iglesia tenemos que comprenderlo, tenemos que entenderlo. Si te fijas en las partes de la oración, no hubo vamos a orar por Israel, yo diría vamos a orar por el mundo, ¿me explico? Y que el Dios tenga misericordia de quien quiera tener misericordia, como lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de este tema. Voy a tratar de responder las preguntas más controversiales, que si las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron, que si esperamos a la bestia, que quién será la bestia, vamos a hablar del anticristo, que si el anticristo, que si esa persona qué onda, o qué pasa, ¿no? Vamos a hablar también si ya estamos en los últimos tiempos o no, ¿no? Habrá rumores de Mateo 24, que habla rumores y de guerra, ¿no? Que si va a haber rumores de guerra y que se va a poner la noche o la luna como roja y que se caerán las estrellas de los cielos y empieza a haber muchísimo temor, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de esto, que es muy controversial, el verdadero pueblo de Dios, el Israel verdadero, el Israel bíblico del Señor. Si me haces el favor, antes de ir a tu Biblia, yo quiero empezar definiendo algunos conceptos. Y voy a poner un paréntesis en Hechos de los Apóstoles, aunque vamos a tomar como texto base Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Pedro habla de esto, y esto es muy importante mencionar. Hay algunas personas que piensan que todos los israelitas van a ser salvos. No sé si me explico. ¿Sí? No sé si tú has escuchado eso.
todo Israel será salvo, porque lo dice, según lo dice Pablo, ¿no? Pero Pablo no habla de ese Israel, del Israel étnico, no está hablando del Israel étnico, está hablando del Israel de Dios. Y vamos a ver la diferencia entre el Israel étnico, que es el Israel como Estado, se conoce el día de hoy, que es el Estado de Israel, o el Israel de Dios, el Israel el verdadero, por así decirlo. Quiero empezar con esta pregunta. Yo quiero mencionarte lo siguiente. ¿Tú te acuerdas de la historia del Éxodo? ¿Quién sacó a los israelitas de Gosén en el Éxodo en Egipto cuando eran esclavos? ¿Dios a través de quién? De Moisés. Y Aarón. Todos, otra pregunta, ¿todos los que salieron en el Éxodo fueron salvos? ¿Mande? No. Algunos se quedaron en el desierto. ¿Por qué se quedaron en el desierto? Lo dice la Biblia textualmente. Porque dudaron, por su incredulidad, lo menciona. Pregunta, ¿quiénes son los salvos? ¿Los hijos de quién? De Dios, los hijos de Dios. ¿Sí me explico? Y otra pregunta, vámonos más atrás. Eso es en el Éxodo, vámonos más atrás. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Sí? Abraham, nace el hijo de la promesa de Abraham. ¿Quién fue el hijo de la promesa? ¿Te acuerdas? ¿De cuál promesa? ¿De cuál promesa? En Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Cuál descendencia? ¿De qué está hablando el Señor? ¿De quién? Del pueblo. ¿De quién? De Dios. Pero esto es muy importante mencionarlo, porque hay una promesa que se le llama el protoevangelio, así lo conocen los teólogos, y esto es muy importante porque de aquí partimos. Si nosotros no partimos de la base escritural, nosotros, y de la base de la revelación, nosotros, mis hermanos, vamos a andar vagando, como ha sido el caso hasta el día de hoy. Yo quiero, por favor, mencionar esto, y voy a utilizar un término, y esta distorsión se ha dado a un movimiento escatológico. Escatológico significa últimos tiempos. Viene del término escatos, que significa últimos tiempos. Algunas personas ya, mira, ven el clima cómo está. No, es que ya estamos en los últimos tiempos. Es que hay terremotos. Cuando lo del COVID, no sé si te acuerdas, ya estamos en los últimos tiempos. Ya viene, el Señor ya viene. Yo quisiera que el Señor ya viniera, y el Señor va a venir. Pero ya la gente empieza a especular y a meterse esas ideas amarillistas. Yo escuché cosas que la profecía, por ejemplo, de un tal pastor que decía, es que, y hablan así como igual de puertorriqueño chico, y que viene la barca de la bestia, y que en el 666, y que no, y dices, pero, y que el COVID es la marca, y que el COVID es la señal, y que luego Bill Gates se va a levantar como la prueba del anticristo, y que va a crear una vacuna, y que esa vacuna va a tener un chip, y que se nos va a poner, y que se nos va a inyectar, y que... Mis hermanos, ¿quién se vacunó contra el COVID? Pregunta de los que estamos aquí. Yo me vacuné contra el COVID. Y oye, y qué bueno que nos vacunamos contra el COVID, ¿a poco no? Porque eso nos ha protegido hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque luego dicen y sacan tantas cosas. Hoy el día de hoy estoy viendo y estoy escuchando, es que ya está la guerra. Ya está la guerra entre Israel y se va a levantar el anticristo. Y andan diciendo, Donald Trump es el anticristo porque ya ordenó que atacaran Irán. Y luego ya ordenó, y que el Donald Trump, mis hermanos, no, es el ayatolá de Irán. Él es el anticristo porque me lo dijo Dios en una profecía. Y que, válgame el santo de Israel. Y de todo hablan excepto del santo evangelio y de la verdad. Que porque tenemos que orar por Israel porque es el pueblo de Dios. Él lo escogió. ¿Estás seguro? No, es que el anticristo es Netanyahu. Él es el anticristo. Ahorita lo traen de moda Netanyahu. Él es el anticristo porque está poniendo... Mis hermanos, vamos a ver esta realidad centrada en las Sagradas Escrituras y en lo que nos muestra quién es el verdadero pueblo de Dios. Esto es importante, pero quiero empezar, como ya lo mencioné, es parte de mi introducción, con este punto, familia, este concepto que se llama dispensacionalismo. Es este concepto escatológico que se ha inmiscuido en la iglesia evangélica
y es nuevo en realidad. Este es un movimiento que surgió en el siglo XIX, surgió con un señor que se apellidó Derby, pero obviamente que este movimiento dispensacionalista no tuvo mucho auge porque fue opacado por la iglesia en aquel momento. Incluso fue considerado, cuando Derby se levanta con esta nueva supuesta revelación que habla del dispensacionalismo, la iglesia lo opaca y le llama, incluso algunos teólogos le llamaron en aquella época un hereje, ¿no? En este sentido, porque empezó a involucrar algunas cuestiones soteriológicas y bueno, etcétera. Pero después, en el siglo XIX, se levantó una señora que se llamó Margaret, y esta mujer dice que tuvo una visión de parte de Dios y que se le mostró este sistema temporal que se llama dispensacionalismo. El dispensacionalismo es esto, mis hermanos. Se le llama dispensacionalismo, ¿por qué? Porque se divide en 7 diferentes dispensaciones. La dispensación es esto. Dispensación es un periodo de tiempo. Eso es lo que significa el término dispensación, en el cual tiene un inicio y tiene un final. Ahora, ¿qué significa estas 7 según este movimiento escatológico? Que el dispensacionalismo, toda la revelación escritural está dividido en siete dispensaciones. ¿Sí me explico? Y que la última dispensación, ellos dicen que es en la dispensación de la gracia, que es en donde se encuentra la iglesia. Pero ellos dividen esto: Israel, Estado. Cuando me refiero al Estado de Israel, me refiero a la nación ahorita étnica de Israel. Y dividen la iglesia. Dicen el dispensacionalismo que la iglesia es una cosa y que el Israel étnico es otra cosa. Mis hermanos, ¿será esto así? Esto es importante porque quiero mencionar lo siguiente: esto no es así. Esto no es así. Quiero por favor que vayamos a Génesis y de aquí partimos. Y ahorita voy a marcar el punto de partida con el Génesis, que los teólogos le llaman a esta parte el protoevangelio, en la caída. ¿Te acuerdas de la caída? Génesis capítulo 3, por favor, y vamos a esta parte de las Escrituras. Voy a tratar de ser objetivo lo menos y lo más conciso posible. Checa lo que menciona Génesis capítulo 3, por favor, y de aquí parto, porque esto es importante. Yo me acuerdo que tomé hace muchísimos años, yo empezaba en el cristianismo y le estaba platicando a mi esposa. Me acuerdo que hubo una clase de escatología en la iglesia y llegó una persona a dar una clase de escatología y le dije a mi esposa, pues yo fui, ¿verdad? Porque como todos los cristianos, bien amarillistas, para ver cuándo va a ser el día del fin, cómo será, ¿no? Y voy llegando, duró como 4 horas y salí más aturdido y dije, no entendí absolutamente nada. Dije, no sé qué es esto, ¿no? O sea, estoy todo revuelto, ¿no? Cuando esto, mis hermanos, ¿por qué? Porque buscan cómo aplanar. El dispensacionalismo busca aplanar y encajar tiempos a como dé lugar a la fuerza, familia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que ha habido epidemias antes del COVID? Y en ese momento también se decía que ya venía el anticristo. Oye, la epidemia de la tuberculosis pegó gravísimo, gravísimo. Como el COVID también pegó muy fuerte y muchas personas lamentablemente perdieron la vida en el COVID, familiares de nosotros. Esto es interesante, pero también decían, ya estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué es la tuberculosis? Vino la vacuna por la providencia y la gracia divina. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Se erradicó prácticamente la tuberculosis. ¿Sí me explico? La polio también, y etcétera, etcétera, y así epidemias, ¿no? En cada epidemia, en cada guerra, rumores de guerra, siempre se levanta un supuesto profeta diciendo que ya son los últimos tiempos. Vamos a partir desde aquí, Génesis capítulo 3, desde algo que se le titula o que se le denomina el protoevangelio. Checa lo que menciona y es cuando Adán y Eva cometen pecado y viene Dios diciendo lo siguiente. Dice, versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente. Entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, ¿y qué dice? Y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú, ¿qué dice? Le herirás el calcañar. ¿Qué significa esto? Habla de que hay una simiente de la serpiente y hay una simiente, pero en el original habla de una persona, no habla de multitudes. Está hablando de una simiente que nacerá de la mujer y que aplastará la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Él le va a herir el calcañar. El calcañar significa el talón. Pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo dice que vendrá nuestro Señor y que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Sí me explico? ¿Quién es de quien está hablando? ¿Quién es esa simiente? Jesucristo. ¿Quién es la simiente del diablo? Ay, me he encontrado tantas cosas. Es que Eva, había una persona ahí que se llamaba Lilith, no sé si has escuchado, y que había otra mujer ahí que se involucró, que no sé qué, y que nació y que salió y que... No, mis hermanos, eso es algo que proviene de los comentaristas judíos. Y habla de la Mishnah. La Mishnah es un comentario judío del Génesis. Yo te quiero mencionar algo. Hay ahorita los judíos, mis hermanos, no ven el Génesis como lo vemos nosotros. Lo ven figurativamente. No sé si me explico. En sentido figurado. La teología liberal en la actualidad lo ve en sentido figurado. ¿Sí? Nosotros no lo vemos así. Nosotros sí creemos que hubo una caída. Nosotros sí creemos que hubo esta descendencia. ¿Sabes cuál es la descendencia del diablo? Lo dice Pablo, mis hermanos. Es más, nos lo explica nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren ver cuál es la simiente del diablo o no? ¿Quiénes son? Los inconversos, los que no son hijos del Señor. Los hijos del diablo son esos. ¿Sí me explico? Los hijos de Dios, ¿quiénes somos? Los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Eso lo dice también el Evangelio de Juan. Ojo, los que hemos nacido ¿de qué? De nuevo. Esto es importante porque los que Él predestinó, Él también escogió, Él llamó. No sé si me explico. Esto es muy importante. Ahora, lo que está explicando aquí el Señor es que está diciendo que habrá unas descendientes del diablo y habrá un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. No sé si me explico. Vendrá uno, el cual aplastará la cabeza, tu cabeza, y tú le vas a herir en el talón. ¿Qué significa esto? ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Fue crucificado. Cuando fue herido. Es más, las profecías decían que tenía que ser así. Isaías 53 dice, Él fue herido porque varón de dolores, experimentado en quebranto, herido por su pueblo, por los suyos. Esto es muy interesante, mis hermanos, desde aquí partimos. ¿Por qué? Para nosotros los cristianos, y en realidad para todo el mundo, la máxima, la cúspide de la revelación, ¿quién crees que es? Jesús. Jesús. Fuera de Él, mis hermanos, hay puro engaño. Fuera de Él hay puro engaño. No hay verdad. ¿Quién dijo que era el camino, la verdad y la vida? Jesús. A eso se refiere. Cuando nace después de aquí, Adán y Eva concibieron y dieron a luz un hijo. Y fue Caín y luego Abel. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Y Abel mató a Caín. Caín mató a Abel. ¿Te acuerdas de esa escena? Cuando mueren, dicen, ¿cómo es posible? La gente, desde aquí, mis hermanos, en adelante, estaban esperando al que iba a nacer de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. No sé si me explico. Es más, Primera de Juan dice que Caín era hijo del diablo porque sus obras eran malas. No sé si me explico. Caín era un hijo del diablo porque sus obras eran malas. Ahora bien, esto es muy importante porque de aquí partimos. En Isaac te será llamada, ¿qué dice? Descendencia. ¿Qué significa esto?
Quiero por favor que vayamos a Hechos, y este va a ser mi texto base para hablar de esto. ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? El Israel de Dios. Hechos, por favor, capítulo 3. Me voy a ir con la predicación de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque él era judío. ¿Me explico? Porque luego van a decir, pues está hablando con Pablo, pues Pablo era el pastor, el predicador a los gentiles, obviamente va a aplanar la revelación, se puede malinterpretar, para salvar a los gentiles. No, me voy a ir con Pedro. Fíjate lo que menciona, y esto es muy interesante, Hechos, capítulo 3, Pedro, ¿te acuerdas cuando Pedro y Juan van a la hora novena a orar y se encuentran con un cojo y que le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda, y después cuestionan a Pedro y a Juan y les preguntan que qué hacen? Pedro lanza un sermón a los judíos, y es muy interesante esto, lo que dice, y vámonos desde el versículo 21. No, perdón, verso 20. Hechos capítulo 3. Miren, vámonos al 18. Al cabo ya estamos metidos aquí en tema. Desde el 18, por favor. 3:18, por favor. Dice, pero Dios, ¿qué dice? Ha cumplido así lo que se había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de ¿qué? Ok, fíjate lo que está diciendo Pedro, que el Cristo estaba anunciado que vendría y que había de padecer, ¿sí o no? Checa lo que dice más adelante, nos queda claro. Verso 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuáles tiempos de refrigerio? Que conozcan la verdad, que la gloria del Evangelio resplandezca en sus vidas. Checa, más adelante ¿por qué es necesario que resplandezca la gloria del Evangelio? Porque cuando la gloria del Evangelio resplandece en tu vida, mis hermanos, esto significa que tú has nacido de nuevo, que tú fuiste llamado, ¿y qué pasa? Que tú has sido reconciliado con Él. ¿Y sabes qué pasa, mis hermanos? Tú eres parte de un nuevo pacto. ¿En dónde? En la sangre de Jesús. ¿Has escuchado esa frase de Jesús? ¿Qué significa que eres parte de un nuevo pacto? Significa que eres parte del pueblo ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, ¿quién es el pueblo de Dios? Los que somos de Cristo, los que hemos creído en el protoevangelio. ¿Te acuerdas? Mira, la gente en el Antiguo Testamento apuntaba a la revelación que vendría. No sé si me explico. ¿A cuál? ¿A cuál? Al hijo de la promesa. ¿Cuál era el hijo de la promesa? Al Mesías, al que aplastaría la cabeza de la serpiente. Cuando viene y Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿sabes qué es lo que dice? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. No dice un pueblo. Dice todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque no está hablando de un Israel étnico, está hablando de un Israel espiritual, está hablando del Israel de Dios. El Israel de Dios está en Cristo, mis hermanos. Fuera de Cristo no hay pueblo de Dios, porque los antiguos apuntaban a Jesús, y todos los que creían en que vendría el Mesías, por la gracia divina, por el poder glorioso del Espíritu Santo, esos eran hijos de Dios. No sé si me explico. Yo te lo mencioné al principio. En el Éxodo salieron multitudes, pero no todas entraron a Canaán. Canaán era esa figura de lo que vendría. No sé si me explico, era la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Te acuerdas? No entró, pero sabes, se le dio una herencia mejor, y lo dice Hebreos. ¿Sabes cuál fue la tierra prometida? Porque él apuntaba al Mesías. ¿Sí me explico? A Cristo. Nuestra promesa no está aquí en la tierra, mis hermanos. Eso es algo que es muy importante verlo. Ahora, checa lo que dice Pedro. Dice, arrepentido, versículo 20, y él envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fíjense,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta. ¿Te acuerdas de esto? Esta profecía viene en Deuteronomio. Dice: entre ustedes, hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿será qué dice? ¿De dónde? Otra vez. Y aquella persona que no escuche al profeta que Dios envíe, ¿será qué? ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Dios. No sé si me explico. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Dios. ¿De cuál pueblo? De Israel. Del Israel. No sé si me explico. Mis hermanos, todo Israel, dice el dispensacionalismo, va a ser salvo. Aquí Pedro no está diciendo eso. Aquí Pedro dice que el que resista, es más, que el que no escuche al profeta que Dios envíe, ¿qué significa eso? Será desarraigado del pueblo. No sé si me explico. ¿Y quién es ese profeta que vendría? Jesucristo. Esto para ti, para mí es muy importante, familia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no es el pueblo étnico. El Israel físico ahorita, el Estado de Israel, no es el pueblo de Dios. No es. Los judíos no son el pueblo de Dios. Son los judíos nacidos de nuevo. Los canadienses nacidos de nuevo. Los mexicanos nacidos de nuevo. Son los americanos nacidos de nuevo. Los europeos nacidos de nuevo. Nosotros somos los hijos del pacto. Somos los hijos de la promesa. En Isaac te será llamada descendencia, porque hemos escuchado al profeta que vendría, mis hermanos, y ese profeta lleva por nombre Jesús de Nazaret, el Mesías. Y nosotros lo hemos escuchado. ¿Pero por qué lo hemos escuchado? Porque a Él le ha placido que le escuchemos, y no porque nosotros quisimos escucharle. Mis hermanos, el Israel ahorita, el Estado de Israel no es el pueblo de Dios. Obviamente que dentro de ese sistema gubernamental está el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Que ahí adentro está el Israel escogido por Dios. Los que han escuchado la voz de Jesús, los que han nacido de nuevo. ¿Queda claro esto, mis hermanos? ¿Sí queda claro esto? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la gente en la antigüedad apuntaba en quien vendría. Nosotros creemos en quien ya fue, en quien ya vino. Pero también estamos viendo a quien vendrá. No sé si me explico. Mis hermanos, porque Él es mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que ha hecho un nuevo pacto. ¿En quién? En su sangre. Y gloria a Dios por eso. No por eso quiero decirte que tú vas a salir y yo soy israelita. ¿Sabes? Tú y yo hemos sido escogidos por el Señor. Agraciados. ¿Por qué? Porque Él quiso, por su gracia, para que conozcamos las virtudes de aquel. ¿Sí me explico? Ahorita cuando estábamos cantando, no sé si tú pusiste atención a la letra de las canciones. Yo decía, Noble Sostén. ¿Te acuerdas que todo Noble Sostén es un himno hermosísimo? A mi familia, a mí nos encanta ese himno. Y cuando estaba Noble Sostén, empezamos, de la esperanza mía. Mis hermanos, Noble Sostén. ¡Wow! Familia, soy parte de su pueblo. Y yo estaba llorando y le decía, Señor, yo soy tu hijo. Por tu gracia. Y como mi papá, yo sé que nunca me vas a dejar. Gracias, porque siempre estás conmigo. Y mientras entonaba el himno, estaba orando al mismo tiempo y le decía, gracias, Señor, porque me sostienes a mí y a mi familia. Esa es tu gracia como padre, tu paternidad tan fascinante. Porque soy tuyo, mi Señor. Cuando entonamos, que ya prácticamente es un himno de la iglesia, el misterio de la cruz. Es otro himno fascinante. Mis hermanos, o cuando escuchamos ahorita glorioso intercambio. No sé si pusiste atención. Hoy, familia, es hermoso
Él ha hecho de los dos pueblos uno solo. El Israel verdadero es aquel que Dios ha dado vida, al cual Dios ha formado, al cual Dios ha llamado, al cual Dios ha escogido, porque a Él le ha placido. Y Él vendrá por su pueblo. Porque en Él, en el descendiente, en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Y en ti serán benditas todas las naciones. ¿De qué? De la tierra. No solamente el pueblo de Israel étnico. ¿Sí me explico? El dispensacionalismo dice que todo el Israel étnico será salvo. Pero mis hermanos, ellos están agregando un sistema nuevo de salvación y ahí hay un error en su soteriología. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque hay un solo camino para llegar al Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús. No hay otro. No todo el que se llama, que desciende de Israel es israelita. Y eso lo dice Pablo en Romanos. Quiero continuar con esto, familia, porque es importante. Y aquí Pedro lo menciona y es muy interesante, mis hermanos. Quiero que por favor vayamos a Romanos capítulo 9. Voy a andar en estas citas y es un tema corto, pero quiero que quede claro este punto. Porque puedes decir, pero ¿por qué, mi hermano, no has orado por Israel? No, pues porque también oramos por México, porque también oramos por la iglesia en Irán. En Irán hay iglesia, no sé si tú sepas, y son perseguidos. Oye, no nada más en Irán, en Pakistán, en Estados Unidos, está el pueblo de Dios, ahí está el Israel de Dios, mis hermanos, el Israel de Dios. Checa lo que menciona Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1. Me voy a ir desglosando y desarmando verso a verso. Por ahí en el canal de la iglesia voy a mandar un video de César Vidal, es un apologista y habla contundente también sobre de esto. Y te recomiendo que vayas al canal y que lo veas, vale la pena. César Vidal es un apologista, no estoy hablando de psicólogos ni nada de eso, es un apologista, ¿sí me explico? Es cristiano y es uno de los defensores ahorita ¿cómo se llama? Del cristianismo actual. Checa lo que dice en el versículo 1, verdad os digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? Fíjate, Pablo especifica aquí, ¿según qué? La carne. ¿Quiénes son ellos? Pues los israelitas en esta época, ¿me explico? Los benjaminitas, porque él desciende de los benjaminitas, obviamente del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dios escogió a ese pueblo para mostrar su gloria y mostrar su ley, mostrar y usarlo para el beneficio de las naciones. Ellos guardaron silencio y Dios dice, no será así. Yo voy a hacer, tengo mis planes, y la gloria del Hijo se vio en el Calvario. Quiero continuar. Dice lo siguiente, versículo 6, versículo 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 5, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, porque Abraham tuvo dos hijos, Isaac y ¿quién? Ismael. ¿Te acuerdas de eso? No, son los de Isaac. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y luego explica qué significa esto. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no los que son israelitas étnicos son hijos de Dios. No sé si me explico. Y aquí Pablo lo está diciendo muy claro y pone ahí, dice más adelante, dice, sino que los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Son contados como descendientes. ¿Quiénes somos los hijos de la promesa? Mira, es esto.
Supongamos que aquí está Isaac, ¿sí? Y aquí viene su descendencia. En cada personaje Dios fue escogiendo y Dios fue usándolos a lo largo de la historia. ¿Sí me explico? Hizo pactos con David, ¿te acuerdas? De que su reino perduraría eternamente en su descendencia. ¿Y quién es esa descendencia? Jesús, de ahí vendría Jesús. Luego viene más adelante, y esto es interesante, los que hemos creído en el Hijo de la promesa. Ajá. ¿Quién es ese Hijo de la promesa? Jesucristo. Y se resume en esto, en Isaac. Te será llamada, ¿qué? Descendencia. En Cristo yo soy descendiente. No sé si me explico. Yo en Jesús soy descendiente, mis hermanos, del pueblo de Dios. No se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. No se trata de la etnia, no se trata de la estirpe. Checa lo que dice Pablo más adelante, y con esto confirmo lo que estoy diciendo. Porque la palabra de la promesa es esta, porque en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? A la elección. ¿La elección de quién? De los suyos, de su pueblo, de los suyos, permaneciese. Checa más adelante, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? De ninguna manera, Dios no es injusto. Checa, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto lo dice en Éxodo capítulo 33. Este texto es fascinante. Dios se compadece del que Él se quiere compadecer. Hermano, hermana, tú sabes que Dios se ha compadecido de ti. Si tú has nacido de nuevo, ¿sabes que Dios se ha compadecido de ti? Voltea a tu alrededor y ve de cuántas personas se ha compadecido el Señor alrededor tuyo. Qué impresionante, ¿verdad? Que desde la eternidad puso su mirada en ti por amor. Gloria a Dios por eso. Para que seas parte de su pueblo, parte de sus promesas, parte de su pacto. Gloria a Dios por eso. Checa lo que dice más adelante. Termino con esto el texto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. El Señor es el soberano de Israel, de su Israel. Familia, voy a entrar en mi conclusión y voy a responder algunas preguntas que yo las escribí aquí, haciendo algunas observaciones con respecto a este punto. Es importante entender que la cúspide de la revelación es Jesús. Hay muchísimos movimientos supuestos cristianos, pero que no se enfocan en Jesús. La cúspide no es Jesús, la cúspide es la cultura, ¿sí? Que ya se judaizan iglesias, ¿no? Como usan el shofar, y usan el talid, y usan los tzitzits, y empiezan a usar cosas del pueblo de Israel, diciendo es que así nos estamos acercando más a la cultura del Israel, del Estado de Israel. Mis hermanos, te voy a decir algo. ¿Quién ha tenido misericordia de quién? Lo acabamos de leer. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. No el que quiere, no el que desea. Yo me puedo poner el kipur todo el tiempo y traer mis tzitzis, y es más, ponerme mis filacterías. Las filacterías son unas cajitas de cuero en las cuales metes fragmentos de la ley y te las pones aquí en la frente, y mientras más grande es la caja, mejor, porque dices, wow, él guarda la ley en su mente, y se la ponen en su corazón, y se la ponen y dicen, wow, son tradiciones. Yo me he puesto a pensar y digo, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido mexicano? Ya trajéramos penachos todos. ¿Sí me explico?
y quisiéramos comer tapaditas y como masa y hacer nixtamal, porque Jesús lo hizo. No sé si me explico. Mis hermanos, en Isaac te será llamada descendencia. No se trata del que quiere ni del que corre. No se trata de la tradición. Se trata de que no perdamos el enfoque de la cúspide, de la revelación, que es Jesús. Si los israelitas étnicos hoy en día no creen en Jesús, mis hermanos, ¿tú crees que serán salvos? Si decimos que sí, estamos violentando la santa palabra del Señor, porque Jesús dijo, y las palabras de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se trata de etnia, no se trata del que quiere, no se trata de eso, se trata del que Dios tenga misericordia. Obviamente dentro del Estado de Israel ahorita hay una iglesia, que ellos han sido escogidos, han sido llamados, han sido nacidos de nuevo, y el Señor les ha dado vida para ser testigos, como lo vimos en Hechos de los Apóstoles, familia, como lo hizo contigo y conmigo aquí en Jalapa. A Dios le ha placido darte vida, porque quiere que seamos testigos. Para eso hay que estar orando por la iglesia en el Estado de Israel. Por eso sí hay que estar orando, por la iglesia. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido por Dios. Como la iglesia, si estuviéramos en guerra aquí, hubiera personas que estuvieran orando por la iglesia, que somos el pueblo escogido por Dios. No sé si me explico. Y lo dice Pablo muy claramente, Efesios 2:11. Mira, este texto Pablo a mí me lo deja súper claro, porque dice, de los dos pueblos hizo uno. Antes estábamos destituidos de los pactos, de las promesas. Antes no éramos hijos. Ahora, por su misericordia, somos hijos, familia. En Efesios, concluyo con este texto y me voy a las preguntas que tengo aquí, que son sencillas en realidad. Porque yo sé, pero Alejandro, ¿y Mateo capítulo 24? Dice que habrá guerras y rumores de guerras, y ya hay. Y se están presentando, pero dime, ¿desde cuántos años no hay guerra? Siempre ha habido guerra, ¿a poco no? Siempre ha habido guerras, rumores de guerras. En Palestina, ¿a poco no ha habido siempre guerra? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es que viene la Tercera Guerra Mundial y ya viene el Armagedón. ¿Has escuchado eso? Ya viene el Armagedón. Eso es una película de Bruce Willis, ¿no? Creo que fue Bruce Willis, ¿no? En los 90, ¿no? Mis hermanos, es que ahí viene el Armagedón, viene la lucha, la batalla de Gog y Magog. Hermanos, ¿de dónde sacan eso? No sé de dónde lo sacan. Son los inventos del dispensacionalismo. Cuidado, familia. Cuidado. Miren, te voy a decir algo. ¿Tú crees que si tú eres hijo de Dios, Dios te va a desamparar? No. ¿Mande? Perdón, ¿Dios te va a desamparar? No. No. Si Dios no te va a desamparar, ¿estás seguro de que no te va a desamparar? Y si no te va a desamparar, mis hermanos, no te va a desamparar. No sé si me explico, o sea, es tan sencillo. No comprendo por qué nos ocupa mucho si está mal el clima, si viene la guerra, mis hermanos, pues, ok, es parte de este mundo caído. Pero el Señor nunca me va a desamparar. ¿A poco Dios no ha hecho mal para tu parecer en tu vida y de repente te das cuenta que era para algo bueno? ¿Verdad que sí? Eso es el cuidado providencial de Dios, que te mueve cosas, hace cosas, y tú dices, Señor, pero ya me moviste esto, yo tenía planeado lo otro, pero ya me jalaste para acá, ya me hiciste para allá, y luego dices, ya entendí. Así le hace uno a mis niños, ya entendí, Señor, sí es cierto, tenías razón, por eso moviste esto, por eso hiciste lo otro, gracias, Señor. ¿Sí o no? Eso es su cuidado providencial paternal. Con su pueblo es igual. Efesios capítulo 2, verso 11 dice, por lo tanto, acordaos que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, fíjate, Pablo me encanta porque dice, los gentiles en cuanto a ¿qué? A la carne. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía ¿de qué? ¿Alejados de la ciudadanía de quién? De Israel.
¿Qué significa que los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de Israel? Que no éramos ciudadanos. ¿De dónde? ¿Crees? De Israel. ¿Cuál Israel? ¿El étnico ahorita? Entonces tengo que ver con Netanyahu, con la embajada israelí para ir. Y es que yo soy israelita porque aquí me dice Pablo, ¿no? ¿Verdad que no? Claro que no. Está hablando del Israel espiritual, del verdadero Israel de Dios. Del Israel verdadero. No sé si me explico. Está hablando del pueblo de Dios, mis hermanos. En Abraham te será llamada, ¿qué? Descendencia. Gloria a Dios porque estoy injertado en el olivo. Gloria al Señor. ¿Te acuerdas que Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Él es la cúspide. Él es el que de los dos pueblos hizo uno. En Él. ¿Me explico? De los dos pueblos, ¿qué? Judíos, ¿como qué? Como gentiles. Los gentiles habla de todos los que no son israelitas judíos. ¿Sí me explico? O israelitas de otra, ¿cómo se? De otra tribu. Checa lo que dice más adelante. En otro tiempo, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de ¿qué? ¿Cuál pacto de la promesa? En Isaac te será llamada ¿qué? Nacerá uno que aplastará la cabeza ¿de quién? De la serpiente. ¿Nacido de quién? De mujer. ¿De quién nació Jesús? De María. Ahí está. ¡Ey! Los pactos, la promesa, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Cuando participamos de la mesa, ¿qué decimos? Este es el nuevo pacto. ¿En qué? En tu sangre. ¡Wow! Para poder ser partícipe con Él, de las promesas. Estábamos lejos de la ciudadanía, del Israel verdadero. Checa lo que dice más adelante. Sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. ¿Y qué dice? En el mundo, y éramos hijos del diablo. Cuando dice en el mundo éramos hijos del diablo. Eso lo dice Pablo antes en Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? La sangre del nuevo pacto. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿El pueblo qué? Judío, el pueblo israelita y el pueblo gentil. De los dos pueblos hizo ¿qué? Uno. En Cristo somos un pueblo, mis hermanos. Es la cúspide de la revelación. Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo soy parte del Israel de Dios. Tú si has nacido de nuevo, eres parte del Israel de Dios. Lo dice Pablo aquí. Checa lo que dice más adelante. Porque Él es nuestra paz. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿A qué ambos? A los dos pueblos, ambos pueblos. ¿En un qué? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, ¿qué dice? Extranjeros. ¿Cómo le llamas a una persona que es extranjera? Foránea. ¿A poco no? ¿Qué significa una persona que es extranjera, de otro país? Pues que es de otro lado, ¿no? ¿Y a poco sí o no se le nota? Si viene un gringo aquí, ¿a poco no se le nota? ¿A poco no? No, dice, si viene un americano, si viene un alemán, ¿a poco no se le nota? Claro, yo no me parezco, bueno, yo pareceré italiano, ¿verdad? Ay, no, parezco árabe, no sé, parezco mexicano, pero soy mexicano. Entonces, y se nota, ¿a poco no? Dices, ¿qué onda? Es extranjero. Mis hermanos, nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos de otro pueblo, ahora somos de un solo pueblo, del pueblo de Dios. Dice, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, ¿de quién? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu.
¿Quién es el Israel de Dios? ¿Quién es el verdadero Israel? Todos los escogidos. ¿Sí me explico? Desde la caída hasta hoy. Y los que están por venir. ¿Sí me explico? Ese es el Israel de Dios. Ese es el verdadero Israel de Dios. ¿Hay que orar por Israel? Sí, hay que orar por la iglesia que se encuentra en el estado de Israel. ¿Qué está padeciendo? Claro que está padeciendo y lo sé. Hay que orar por la iglesia en México. Sí, hay que orar por la iglesia, por los escogidos en México. Porque hay iglesia en México que está sufriendo. Hay que orar en Irán por la iglesia que se encuentra ahí en Irán, que son escogidos de Dios. Claro que hay que estar orando por ellos. Porque están sufriendo por la guerra. Hay que orar por la gente que está en Marruecos sufriendo por esta situación. Pero la gente no sí en general, benevolentemente, pero sobre todo por los conciudadanos de nosotros. ¿Cuáles son? Los hijos de Dios, los escogidos de Dios, el verdadero Israel. No sé si me explico. Que proviene de Dios, porque es Él y es para Él. Si es Dios, ¿Él tiene el derecho de escoger un pueblo para Él? Claro, porque es Dios. Él es el rey. Nosotros no somos los reyes. Cuando hay un problema en el dispensacionalismo, es que pone en alto al hombre y a Dios lo pone un poquito abajo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el rey y el dispensacionalismo pone al hombre como rey en sus revelaciones, en su cúspide máxima. No, mis hermanos, el rey es merecedor de escoger a los súbditos. ¿Sí me explico? Hasta en el mundo se ve eso, y esa es la figura divina. Respondo lo siguiente: pero Alejandro, ¿qué de Mateo 24? Vendrán rumores, dice ahí, Jesús, ¿sabes qué está haciendo en Mateo capítulo 24? Mateo capítulo 24, Jesús está respondiendo 3 preguntas que le hacen sus discípulos. Y las 3 preguntas vienen en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y dice lo siguiente, los discípulos le preguntan, dice, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesús dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. ¿Te acuerdas de eso, no? Y dice, ay, oye, mira, pues y luego algunos están esperando que el templo sea restaurado, ¿sí o no? Y van y oran al muro de los lamentos. ¿Has escuchado hablar del muro de los lamentos que se encuentra ahí? Muchos van y siguen orando ahí, sobre todo los judíos, porque quieren la restauración del templo. Pero hay muchos cristianos dispensacionalistas que van y oran ahí porque dicen, es que es lo que nos queda del templo. Mis hermanos, te voy a decir algo, el templo ya no se va a volver a construir. Ya no. Y te voy a decir por qué. ¿Sabes a quién apuntaba el templo? Al verdadero templo. Jesús. Oye, ¿sabes quién hizo el sacrificio máximo de la expiación? Jesús. Si ya se hizo el sacrificio y ya no hay otro sacrificio para el perdón de los pecados, ya no se restaurará el templo. El templo ya no será así. ¿Sí me explico? Porque ya fue el sacrificio y a lo que apuntaba el templo ya fue. Ya fue. Y así de fácil. No sé si me explico. Lo que está haciendo Jesús es lo siguiente, responder, ¿cuándo serán estas cosas de que ya no quedará piedra sobre piedra? Otra pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal del fin del siglo? Mis hermanos, estas cosas ya sucedieron. Estas cosas ya sucedieron y coinciden con la profecía de las famosísimas 70 semanas de Daniel, que también lo mencionan. Pero las 70 semanas de Daniel ya son, no, y es que ya fue. El templo ya se destruyó y lo destruyeron, mis hermanos, y ya fue. Y se cumplieron las 70 semanas de Daniel en la profecía. ¿Cuándo Daniel lo dijo? Cuando Jesús lo expresó, se completó y ya fue hecho, ya fue. Ahora bien, estas preguntas Jesús las respondió. Ya fue hecho esto, ya pasó. Número 1. Número 2, Él vendrá. Por supuesto que vendrá. Eso no me queda ni la menor duda. Él vendrá. Pero para nosotros los cristianos no será un ladrón en la noche. Nosotros sabremos. ¿Cómo será? No es que va a salir a uno ahí diciendo, mira, vendrá en septiembre de no sé qué, no, en el 2030, no. Porque el Espíritu Santo mora con nosotros. Eso lo dice Pablo en Tesalonicenses. Ahorita voy a terminar con ese texto.
Mis hermanos, Mateo capítulo 24, Jesús está respondiendo a 3 preguntas que le dicen sus discípulos, le hacen sus discípulos. Otra, ya estamos en los últimos tiempos. Mis hermanos, ¿tú sabes que sí estamos en los últimos tiempos o no? ¿Sabes desde cuándo estamos en los últimos tiempos? Desde que Jesús vino. Y eso lo dice la Biblia. Y en estos postreros tiempos, postreros viene de escatos, que significa los finales, el tiempo final. El tiempo final en Hebreos y en Hechos hace referencia a que en estos postreros tiempos nos habló a través del Hijo. Los últimos tiempos son desde que Jesús se manifestó hasta que Él regrese. Eso es. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Por supuesto, desde porque Jesús se fue y está el Espíritu Santo en su pueblo. Estamos en los últimos tiempos, hasta que Él venga, mis hermanos. Seguiremos en los últimos tiempos. Y siempre habrá rumores de guerras, y habrá pestes, y habrá enfermedades, siempre, porque seguimos y estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. ¿Y qué hay de la gran tribulación? Y que el rapto, y que el arrebatamiento, y que si 2 raptos, y que si 4 raptos, y que unos se quedarán en medio del cielo, y otros irán al espacio, y otros se quedarán en Marte, y que unos volarán por allá, y otros por acá, y tantas cosas han sacado. Mis hermanos, no. Seremos raptados cuando Jesús regrese, y le recibiremos con Él en las nubes, y punto. Y Él reinará y juzgará, y se acabó. Y lo dice la palabra. Así de fácil. Otra cosa muy importante, mis hermanos, y la profecía de las 70 semanas de Daniel, estas ya se cumplieron cuando fue destruido el templo. Los acontecimientos históricos coinciden con las fechas que estableció Daniel, y eso es fascinante, y lo que dijo Jesús. Y el anticristo, algunos círculos reformados dicen, el anticristo vendrá, sí, pero el verdadero creyente, mis hermanos, debe descansar en Cristo y no en presuposiciones. Ahí andan diciendo, no, es Tesla, ¿cómo se llama el de Tesla? El Elon Musk. Elon Musk es el anticristo, brother. Dios mío. Es que y le andan diciendo, tantas cosas sacan. Bill Gates, bueno, ya lo mencioné, ¿no? Y, bueno, en fin. ¿Cómo no dijeron López Obrador es el anticristo? Yo no escuché que dijeran eso, pero bueno. Es impresionante, mis hermanos, cómo sacan cada cosa. Pero familia, te digo algo, el creyente debe de estar confiado y descansando en que somos su pueblo. Él vendrá por los suyos, mis hermanos. Somos el Israel de Él, porque Él nos escogió. Y se acabó. No sé si me explico. Oye, y gloria a Dios por eso. Amén. Concluyo con este texto en Tesalonicenses. Y esto nos debe de dar mucha esperanza. Yo veo cómo hay muchos cristianos que están muy angustiados porque se va a morir y se va a destruir. ¿Sí me explico? Y como yo le digo a mis hijos, miren hijos, ustedes no se preocupen, por agua no nos vamos a morir. O sea, ahogados no, porque ya lo dijo Dios. ¿Sí me explico? No te preocupes, ahogados no. Checa lo que dice las Escrituras en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Concluyo con esto. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Y lo explica, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ¿qué dice? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ¿qué? Como ladrón, porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vendrá como un ladrón. ¿Para qué? Para el inconverso, para los incrédulos. Claro que sí. Para nosotros no. Amén. El Señor vendrá, mis hermanos. Oye, no sé si a ti te pase. Yo estudiando acerca de esto, recordé varias cosas en mis estudios y me llené de un gozo tremendo en mi corazón. Y yo le decía a mi esposa, fíjense, te voy a confesar algo y concluyo con esto. Del viernes para amanecer sábado no dormí absolutamente nada.
Y estaba estudiando y estaba viendo algunas cosas, no que estuviera estudiando, pero no dormí nada. Simplemente de esas veces, no sé si te ha pasado, que se te va el sueño, y que andas ahí como, no sé, en la cama, no sé la expresión, que andas dándote vueltas y no te acomodas, y ahí está, y ahí estaba así nomás, ahí, ¿no? Y dan las 4, y dan las 5, y dije, Señor, por favor, te lo suplico. Y ya oré y le dije, Señor, por favor, dame sueño, ya, dame sueño. No tenía sueño. Vaya, total. Esto anonadó mi espíritu. Lo confortó de una manera, y no estoy hablando de misticismo, simplemente me puse a orar, y me puse a orar por la iglesia, y me puse a orar, pero esto anonadó mi vida. Familia, yo soy su pueblo. Yo soy de Él, a Él me debo y de Él le pertenezco. Y tal vez pueda sonar muy trillado para ti, pero eres de Él, soy de Él, somos de Él y gloria a Dios por eso. Él le plació verme desde la eternidad, desde el mundo, desde la eternidad, desde antes de que creara todo, para que yo fuese hecho llamado suyo, de su pueblo, de su hijo. Mis hermanos, eso es fascinante. Yo no sé si para ti lo sea, pero para mí lo es. Es hermosísimo, porque cobra sentido toda mi vida. El Señor me procuró desde antes con esos guiños providenciales, aunque yo no fuese creyente, pero me guardó hasta el llamado que Él me hizo, porque era parte de Él, porque soy su pueblo, porque Él dio su vida por mí. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque yo cuando veo, por ejemplo, a mis hijos, veo a mi esposa, veo a mi familia, veo a la iglesia, yo digo, Señor, gloria al Señor. Somos un pueblo redimido, un pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Te acuerdas de eso que dice Pedro? Somos nación santa, un pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Lo decía Juan Calvino y dice, yo soy sacerdote porque al Señor le place que sea sacerdote y punto. O sea, es que lo dice. Yo soy parte de su nación. ¡Wow! ¡Wow! No es que hable hebreo, no es que sea israelita, no es que esté en Tel Aviv o que esté en Jerusalén o que he llorado en el muro de los lamentos. Mis hermanos, mis rodillas se han doblado y mis lágrimas han dado testimonio de que Él es mi amo y mi Señor y que lo amo porque Él me amó primero, para que le plació que yo fuese llamado, hecho su hijo. Amén. ¿Qué me importa si Bill Gates, si ya Tesla se peleó con Donald Trump? ¿Qué me interesa si Netanyahu ya se unió con Putin? Ah, no, ¿verdad? No se llevan. O que si Irán se no. ¿Qué me interesa a mí, hermano? Si mi Señor ya hizo lo que yo no podía hacer. Soy llamado suyo. Mis hermanos, descansemos en que somos de Él. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, yo te quiero dar muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. A veces esto puede sonar muy trillado, Señor, y muchos, yo sé, los que estamos aquí lo hemos orado. Gracias porque nos escogiste. Antes de iniciar la reunión lo mencionábamos y incluso lo cantábamos. Gracias por tu amor, por tu providencia, por tu fidelidad. Señor, muchas gracias, Dios. El día de hoy yo quiero ponerme en tus manos y poner en tus manos a tu iglesia, a tu pueblo. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por ti para anunciarte, Señor, a ti las virtudes que tú por gracia nos has dado. Señor, gracias, porque te plació desde la eternidad en un pacto eterno escogernos, darnos vida y llamarnos en el tiempo preciso. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que sigues haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, por favor. Te oramos, queremos orar a ti por tu pueblo en Israel, el cual se encuentra tras estos conflictos bélicos en tus manos.
Pero también oramos por tu pueblo ahí en Irán, donde se encuentran también sumergidos en estos conflictos bélicos, Señor. Oramos también para que tú les protejas y si es necesario y si podemos apoyar, ayúdanos a poder hacerlo. Y estamos poniéndolos en tus manos y orando por ellos. Oramos por tu pueblo en todas las naciones. Oramos por la iglesia aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica. Oramos para que nos ayudes a seguir siendo testigos a pesar de las persecuciones que podamos tener, enfrentar. Gracias, Señor, porque te has revelado a nuestras vidas y te ha placido darnos vida. Ayúdanos a estar firmes y a descansar en tus promesas, porque antes estábamos alejados, lejos de tu ciudadanía. Ahora somos parte de este pacto en tu sangre. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, amado Señor, Dios grande de Israel. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre oramos. Amén. Mis hermanos, vamos a pasar a la celebración de la ordenanza. El día de hoy nos toca celebrar la mesa del Señor. Y te quiero pedir, por favor, a los miembros de la congregación que oremos al Señor, que nos pongamos en sus manos en este tiempo. Y las personas que aún no son miembros de la congregación, quiero pedirte que nos apoyes con tus oraciones para que podamos, para que de manera solemne y ordenada podamos participar de la mesa.